Después de más de 2 meses de dura expedición por las rutas más altas del Himalaya, ahora llegábamos a Dolpa, la región más extrema, remota, dura y peligrosa de toda la cordillera y donde nos íbamos a encontrar la muerte más cerca que en toda la expedición. Después de más de 1000 kilómetros andando sin asistencia, Dolpa para nosotros era una de las regiones más remotas que hay en el Himalaya. Por lo que teníamos mucha comida, estábamos preparados, pero sobre todo a nivel mental teníamos muchísimas ganas de enfrentarnos y de intentar conseguir ese objetivo, que era cruzar Dolpa caminando. Bueno, hoy día muy importante, llevamos ya 3 horas y 40 minutos y... Son las 6 de la mañana. Está saliendo el sol, tenemos detrás el Annapurna y es un día bastante importante porque entramos en este tramo que será el de Dolpa, que es un tramo pues bastante complicadillo porque va bastante arriba, ¿no? Y el tiempo no nos está acompañando, lleva 2 días nevando y nos han dicho de hecho que hay hasta 1 metro de nieve. Sí, estamos un poco asustadillos por lo que nos vamos a encontrar, porque es una zona muy remota, no hay casi pueblos. 2 pueblos pasaremos. O sea que, bueno, estamos nosotros contra la naturaleza y el frío, que hace mucho, mucho frío, y esta es la zona más fría de todo el Nepal. Dolpa es un sitio donde hay pocos pueblos y sabíamos que tendríamos que dormir en tienda a mucha altura durante varias noches consecutivas, por lo que teníamos bastante comida en las mochilas y, como siempre, nuestra tienda de campaña. Estas características montañas rojizas son de la región de Mustang, una zona por donde solo transitaremos 8 kilómetros. A estas alturas de la expedición llevamos ya más de 1100 kilómetros en 70 días por las rutas más altas del mundo. Estamos cruzando el Himalaya de este a oeste, a pie y sin asistencia, completamente solos. Y aún nos quedan unos 600 kilómetros, los más peligrosos de todos. Dejamos atrás las montañas rojas de Mustang y la muralla blanca del Tíbet. Este es el puerto de Bhimalojun, de 4.400 metros. Y no estamos solos. Bueno, este es el pueblo de Santa, muy bonito, todas las casas así de piedra, pero no hay nadie. Como ya ha llegado el frío, todo el mundo se ha ido y solo quedan 3 hombres que viven en esta casa y que, bueno, hemos llegado a un acuerdo para poder quedarnos en su casa. Empezamos el día con mucha energía porque hoy tenemos que subir hasta los 5.000 metros, estamos a 3.800 y vamos a dormir allí a 5.000 para mañana tenerlo un poco más fácil, pero claro, nunca hemos dormido tan arriba y además está haciendo mucho frío, o sea que el frío que puedo hacer allí a 5.000 nos asusta un poco.
Esta es una de las regiones con una densidad de población de leopardos de las nieves más altas de todo el mundo. Y de hecho tuvimos la suerte, en un punto muy concreto, de poder ver las huellas de estos escurridizos animales. Baixar? Pujar? Sí que aniré per darrere la roca, ¿vale? En canvi aquí n'hi ha un... El exemple és que anem a 1,9 km per hora. Sí, 2 per hora, són 7 hores. 7 hores. Arribaríem a les 17:25. En el pitjor dels casos, tio, i... Sí, sembla que podem avançar. El campsite estaria... A la loco. Jo crec que ho hem de fer, tio. És que saps què passa també? Que em preocupa que hi hagi molt també. Ja, a mi també. A mi també. Jo dic que és una opció la ferida, sens dubte. Només em preocupa arribar tard i no poder escalfar-nos bé. En el cas que arribéssim tard a les 5-6, vale, sí, ho posem una mica, però l'endemà ja estem a Xarcabot. No, el que em preocupa és la nit. Tirem? Sí, tirem. A males tenim el Hannover aquell. Vemos unas cabras montesas. No hay ninguna duda, la naturaleza nos avisa de lo que nos espera. Dolpa nos enseñó muy rápidamente lo peligrosa que puede ser esta parte del Himalaya, y es que muy pronto en la expedición nos encontramos un valle donde toda la ladera estaba formada por pequeñas piedras muy deslizantes que provocaban desprendimientos, y aquello era pues extremadamente exigente. Teníamos que estar continuamente vigilando dónde poníamos los pies, porque en cualquier momento podíamos provocar una marea de piedras que nos arrastrara hasta el fondo del valle. En Dolpa no había vegetación y muchas veces la vegetación lo que hace es sujetar las piedras y las rocas en la montaña. Pero en Dolpa no habían árboles, por lo que las piedras se nos escurrían debajo de los pies. Era muy difícil mantener el equilibrio porque ahí donde pisabas esa piedra desaparecía y tenías que seguir pisando y te desaparecía el pie, por lo que era bastante complicado caminar, teniendo en cuenta que abajo había un río. De hecho, tanto Dani como yo nos caímos en varias ocasiones porque era muy fácil que al poner el pie sobre una de las rocas, esta roca se desmoronara o provocara un cambio en el equilibrio que mantenía esas rocas quietas, y aquello provocaba grandes ríos de piedras cayendo que nos podían llegar a arrastrar. Y en uno de esos profundos valles del Dolpa, a Sergi le pasó que puso el pie en una roca, se le deslizó la roca y empezó a descender como si eso fuera un tobogán de rocas, porque todas las rocas le acompañaban, por lo que no se podía agarrar a ningún sitio. Afortunadísimamente se quedó justo a pocos metros del río y me acuerdo que tuve que ir hasta él para rescatarlo porque no se podía mover, estaba al borde del río. De repente, en un determinado momento, el camino empieza a ascender por una ladera un poco empinada y en principio parece el único camino posible. Empezamos a ascender, al principio con la ayuda de los palos, y nos vamos encontrando que cada vez es más y más empinado. En algunas situaciones tenemos que cruzar, por ejemplo, partes de la montaña increíblemente peligrosas, con pequeñas piedras incluso con más peligro que las que habíamos tenido que cruzar anteriormente. Y no solo eso, sino que llegados a un momento, en vez de tener que avanzar con la ayuda de los palos, nos tenemos que ayudar con las manos, ¿no? Empezamos a trepar mínimamente.
Au. Este trepar acaba evolucionando en escalar. Y cuando nos damos cuenta de esta situación, vemos también ya que es demasiado tarde para dar media vuelta. Bajar con esas mochilas de prácticamente 30 kilos en las espaldas resultaba mucho más peligroso que lo que veíamos que teníamos que extender. Aún nos quedaban unos 20-30 metros de ascenso que tendríamos que hacer, la mayoría de ellos escalando sin cuerdas ni sin ningún tipo de equipo para poder hacerlo, pero es que la bajada era mucho más complicada y un paso en falso podía significar una caída de más de 100 metros hacia el fondo del valle, hacia una muerte segura. Entonces nos armamos de valor y decidimos que lo más sensato y lo más seguro para nuestra seguridad, para nuestro bienestar, era seguir avanzando, aunque eso implicase tener que realizar algunos tramos a modo de escalada. Teníamos que hacer una cosa que no nos apetecía nada, y era escalar sin cuerdas, una pared inmensa, súper larga, casi vertical, sabiendo que si nos ocurría cualquier tontería, pues estábamos vendidos. Él tenía algo de experiencia en escalada, yo apenas. Y se nos estaba haciendo de noche, era ya tarde, por lo que teníamos que ir un poco rápidos. Pero el problema es que no nos podíamos permitir el lujo de ir rápidos porque era estar concentrado exclusivamente cada momento de la mano donde la ponías. Empecé a avanzar por la misma grieta que él había utilizado para ascender, pero al cabo de 2-3 pasos mis pies se resbalaron y me dejaron sujeto en la pequeña plataforma de piedras donde había empezado este ascenso. Y en este momento, en esta pequeña plataforma de la cual no podía moverme, fue cuando por primera vez me invadió la impotencia e incluso el miedo. Una vez empezamos a subir, no había vuelta atrás. Nuestro nivel de concentración era máximo, pero aún así veíamos que estábamos llegando al límite de nuestras fuerzas físicas. Molt loco. Quasi em poso a plorar, T'ho dic en sèrio. Ara és un moment que no sé per on anar. He provat 2 parells, no hi havia manera. I estic a punt de dir, és igual, em quedo aquí. Molt loco, tio. La cosa més loca del GHD. La cosa més loca de la meva vida. Joder, tio. Te pots relaxar. És loca. I mirant avall, baixar sí que no baixem. Això que no fa vent aquí. Arribar també per aquella merda i estem morts. Crec que m'hi havia passat tanta por la meva vida. No me tremolaven de les cames. Ha sido loco. Acabamos de pasar sin duda el momento de más terror y peligro de todo el GHD. Hemos tenido que escalar por una pared, sin cuerdas ni nada, obviamente. Y bueno, lo hemos pasado muy mal, ¿no, Dani? Y si no hemos terminado, ¿y lo que nos queda? Y no hemos terminado. Incluso Dani, que bueno, es una persona mucho más atlética y con muchos más dotes físicos que no yo, lo había pasado mal. Tanto él como yo lo pasamos muy mal. Un paso en falso allí significaba la muerte segura. Y es curioso porque en aquel momento mis miedos no eran por mi vida, o por lo menos no directamente. Es curioso porque lo que me venía en ese momento a la cabeza era lo que implicaba mi muerte para mi entorno. Ahí está Sergi. Llevamos 72 días andando y hoy casi es el último. No... Ha sido muy difícil. Muy difícil y un error nos mandaba a 80 metros abajo y adiós.
hemos estado bastante al límite, de algún ataque de ansiedad o algo, porque ha sido una locura. Yo tengo las piernas temblando. Y el problema es que hemos estado como 2 horas y ya no llegamos al Dharamsala donde queríamos dormir, por lo que vamos a tener que poner tienda con el frío que hace, que hoy a 4.200, 4.300 llegaremos a menos 25, o sea que eso también es un problema. Pero bueno, el punto positivo es que ya estamos bajando, Sergi, poco a poco, pero ha sido durísimo. No llegamos donde habíamos planeado llegar y en vez de eso tuvimos que acampar a medio camino de un puerto de más de 5.000 metros, al lado de un pequeño río, y siendo conscientes de que esa noche seguramente íbamos a estar con unas temperaturas extremadamente bajas. Aquí estamos, haciendo lo que no queríamos hacer, que es acampar en Dolpa, teniendo en cuenta que es la segunda noche. Bueno, ya sabéis, nos hemos liado al final y bueno, nos toca pasar frío. Los errores aquí se pagan y esta noche lo vamos a pagar con mucho frío. Son las 5 de la tarde y estamos ya negativos, bastante negativos, o sea que esperamos temperaturas de menos 15, menos 20 fácilmente. Estamos de hecho rodeados de nieve. Aquella noche llegamos a los menos 25, menos 30 grados. No habíamos pasado tanto frío todavía en toda la expedición. Nos despertamos, como siempre, muy temprano cuando teníamos que cruzar puertos de montaña y ese día nos despertamos demasiado temprano. Me acuerdo que hacía muchísimo frío en la tienda, apenas dormimos, aunque teníamos los 2 sacos que llevábamos siempre y toda la ropa puesta, pasamos muchísimo frío. Entonces salimos de la tienda, empezamos a desmontarla y allí ya empezamos a notar hasta qué punto hacía frío. Pero el frío no cesaba y yo seguía sin tener ningún tipo de movilidad en los dedos de la mano y de hecho me pasé muchos minutos con un cordón de la bota desatado porque era imposible con mis dedos llegar a hacer el nudo de los cordones. Esa situación en los dedos empezó a empeorar mucho, empecé a sentir un fuerte dolor y sentía como poco a poco se iban sintiendo menos y menos míos. De repente, cuando empezamos a ver que el sol al fin empezaba a iluminar las cimas de las montañas, fuimos derechos hacia el sol. Y aquí tenemos a Sergi, que no está en sus mejores momentos y os va a contar qué pasa. Bueno, pues después de acampar hemos salido y hacía mucho frío y andando no sé cuánto rato llevamos, más de 1 hora o así, y ha llegado un momento que bueno, por suerte ha salido el sol, pero estábamos ya los dos con mucho frío en los pies y las manos y yo creo que incluso he tenido los primeros síntomas de congelación en los dedos de las manos, pero ahora bueno, calentando aquí con las axilas y con el sol vamos mejorando y aquí detrás tenemos ya el puerto de 5.100 metros. A ver las manos. Bueno, ahora ya están mejor. Dolpa nos está matando. Este frío es... Cuando tienes las manos un poco calientes, después los pies los tienes helados. Cuando los pies los tienes un poco calientes, tienes las manos que no las puedes mover. Mucho frío y mucha nieve y no hay pueblos y tenemos comida de mierda. Está siendo duro, está siendo muy duro. Aquí tenemos un río helado
y no sé cómo ha sucedido, pero tenemos una pequeña montañita de hielo. No sé si se ve. No lo he visto nunca. Tengo un fuerte dolor en el abdomen que me impide hacer prácticamente nada. Me estoy cayendo decenas de veces. Se está haciendo ir muy lentos. La verdad es que me sabe bastante mal por Dani, porque creo que hoy nos va a tocar dormir de nuevo en la tienda de campaña. Vamos a llegar al pueblo donde queríamos y me sabe mal por él porque él sigue batirando. Pero yo es que no puedo, me duele muchísimo y cada 2 por 3 estoy en el suelo porque no puedo más del dolor. Tenía muchísimo dolor en el estómago, constantemente yo me giraba y hostia, veía que estaba en el suelo y lo veía tumbado con la mochila, veía un bultito en la nieve. Yo sabía que lo estaba pasando fatal y que estaba haciendo lo mejor que podía, ¿no? Me empezó a salir de nuevo ese dolor abdominal que me había estado afectando en algunas partes de la ruta, que seguramente se producía por culpa de la alimentación, por falta de vitaminas o por el abuso de algún tipo en concreto de alimento y por la poca variedad que tenía nuestra dieta, pero que me estaba provocando unos dolores muy intensos que incluso me tiraban al suelo de dolor. Por suerte encontramos un dharmashala. Nos refugiamos, nos calentamos porque hacía muchísimo frío, nos pasamos unas horas absorbiendo energía del sol, pero eso no quitó que Sergi posteriormente tuviese los dedos congelados. Nos pusimos estirados en el exterior del dharmashala intentando chupar tanta energía del sol como fuese posible y estuvimos pues leyendo e intentando comer, beber y recuperar fuerzas para seguir al día siguiente. Pero antes de que cayera la noche llegó una caravana con varias personas que nos contaron que estaban saliendo de Dolpa, estaban saliendo de las montañas porque llegaba el frío, llegaba el invierno y durante esa época la mayoría de personas que habitan en estas regiones tan frías lo que hacen es ir a cotas más bajas, sobre todo en ciudades como Katmandú o Pokhara, donde tienen familia y así intentan pues, tener un invierno un poco más llevadero. Entendimos que estaban abandonando el pueblo, porque hay pueblos que cuando hace tanto frío en invierno toda la gente desciende, ese pueblo se queda vacío y vuelven a subir cuando han pasado unos meses y cuando ha pasado ese frío tan severo que hace. De repente, el camino se acaba, absorbido por el río. No sabemos por dónde seguir. Aquí nos discutimos, yo creo que por primera vez, con un poco de intensidad con Dani. Teníamos 2 opciones, o cruzar el río o subir una pequeña montaña y ver qué pasaba, y teníamos puntos de vista completamente distintos de lo que teníamos que hacer, por lo que discutimos. Estuvimos un rato compartiendo opiniones y al final hicimos eso que se nos da, yo creo, muy bien, que es pues el dejar a un lado el ego e intentar ser realista, ¿no? En este caso, Dani acostumbraba a tener razón y por eso pues decidí escucharle y acabamos decidiendo cruzar el río, aunque aquello implicaba tener que realizar maniobras un poco singulares para cruzar ese río semicongelado.
¿Tiras? Y efectivamente, el cruzar el río, bueno, no sé si era el camino correcto o no, pero pudimos seguir avanzando, aunque después tuvimos que volver a cruzar el río con bastantes dificultades. Pero vaya, pudimos seguir avanzando, que era lo que buscábamos, y además sabíamos que aquella era una zona que había supuesto problemas para muchas otras expediciones antes que nosotros. Aquel día queríamos llegar hasta un pueblo que se llama Charcabot, pero no sabíamos si en el pueblo íbamos a encontrar gente en las casas o no, y por lo tanto si íbamos a poder descansar en algún sitio calentito o si por el contrario tendríamos que volver a acampar otra vez aquella noche, porque muchas de las personas que habitaban en aquellas montañas se estaban yendo. Por eso cuando vimos Charcabot a lo lejos y vimos que salía humo de alguna de las chimeneas, sabíamos que aquel humo significaba vida y por lo tanto sabíamos que nos podríamos comer un merecido dalbat, calentarnos en el fuego y dormir entre cuatro paredes. Bueno, pues después de 3 largos días, comiendo muy poco, pasando mucho frío, desde que salimos de Cap Beni, hemos llegado a Charcabot, que es Upper Dolpa. El de Upper Dolpa, sí. Y de momento lo que hemos visto del pueblo nos está encantando. Es la cultura tibetana y nos está enamorando mucho y es como justo lo que necesitábamos después de estos días tan duros y tan locos que han sido los que hemos estado por aquí en Dolpa. Un poco de comida, de calor y de calor humano. Charcabot es un pueblo congelado. No solo congelado por el frío, sino también congelado en el tiempo. Es un pueblo extremadamente aislado, está a días de distancia de Tíbet y a días de distancia de la carretera en Nepal, y por lo tanto allí no han llegado ni la globalización ni las nuevas tecnologías. Nos encantó Charcabot, era un pueblo, de hecho estuvimos un par de días descansando porque era misterioso pero agradable a la vez, era remoto pero muy acogedor. Fue un pueblo donde había gallinas, había yaks, las personas nos hablaban por el pueblo porque claro, no estaban acostumbradas a ver a personas extranjeras. Había una escuela que pudimos ver y pudimos aprender, pues bueno, lo de siempre, intentamos aprender lo máximo posible de ellos, que al fin y al cabo también estábamos ahí pues para entender un poco más, ¿no? Cómo lo hace la gente para vivir en esas montañas, en situaciones tan extremas. Y entonces podíamos ver un estilo de vida, pues eso, que parecía congelado en el tiempo, que podía ser de hace 100 o 200 años. Las tecnologías que más desentonaban eran, por un lado, las motos que venían del Tíbet, y por el otro lado, pues placas solares que había en algunas casas para generar electricidad, y también los walkie-talkies que había en todas las casas y que actuaban como radio del pueblo. Eso me pareció muy interesante porque todo el mundo tenía su walkie-talkie, siempre lo tenían encendido el canal en cuestión, entonces siempre había alguien hablando, contando cosas, preguntando a alguien del pueblo, y era como una radio, por así entendernos, producida por los mismos vecinos del pueblo, y eso me pareció muy bonito. Aunque esta situación tan excepcional
Por suerte para los vecinos de Charcabot, que nos comentaron que estaban muy contentos con estos cambios, pues no va a durar mucho esta situación. Estuvimos en Charcabot justo antes de que llegase la carretera. Estaban haciendo obras para hacer llegar la carretera desde el Tíbet, y lo que seguramente traería un cambio brutal a la región. Y también estaban construyendo una antena que iba a traer no solo cobertura telefónica, sino también cobertura de internet, que era algo que hasta este momento no habían tenido y que sin lugar a dudas pues los iba a conectar con el resto del país y del mundo. Namaste. Llega el momento de abandonar este oasis tibetano. Bye bye. Estàs passant? Hòstia, que tampoc sé si és el camí correcte, tio. Vale, treu-te la motxilla i vés a mirar. Vinga. Okay, so Dunai. There, now. China? Okay. Okay. Ok, धन्यवाद. Pues nos hemos quedado sin camino. Solo hay dos opciones: ponernos dentro del río o escalar por aquí. Hemos optado por la primera opción, a ver cómo nos va. Vale, ja hi ets. Ja hi ets. Aguanta, vale, com vas? Com vas? He conseguido pasar 20 metros de agua helada, duele mucho y ahora está Sergi. Está muy fría, de hecho se ve el hielo que hay a los bordes. ¿Qué tal? ¡Mucho frío! Bueno, ya casi lo tiene. Hostia. Tras tantos días aislados, fuera de la civilización, la verdad es que a nivel mental es un ejercicio increíble, ¿no? Y te ayuda mucho a conectar contigo mismo, porque a veces en nuestro día a día vivimos con tantas distracciones y con tantos problemas y tantas preocupaciones que nos olvidamos de tomarnos un momento para pensar en nosotros mismos, ¿no? Y en quién somos y en cómo somos y en por qué somos como somos, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho a nivel de crecimiento personal. He aprendido mucho del hecho de estar solo durante tanto tiempo y es algo que me llevo para siempre también. Es algo que sé que cada cierto tiempo
voy a necesitar tener estos momentos de conexión con la naturaleza para conectarse con uno mismo. Pues este de aquí, señoras y señores, es teóricamente el Dhaulagiri, la última montaña de más de 8.000 metros que nos quedaba por ver en Nepal. baby. Bye Namaste. bye. Helmet. This mountain. El Himalaya nos vuelve a mostrar un paisaje completamente distinto. ¿Cuántas caras hemos visto ya de estas montañas? Cada valle tiene su propio clima. Namaste. Bajando de Dunai sí estaba fatal, supimos más tarde que lo que tenía era parásitos que le habían entrado en el estómago, por lo que el pobre estaba constantemente vomitando ese día. Estaba mal, pero es un tío que tiene la cabeza muy cuadrada y cuando quiere caminar o quiere hacer una cosa la hace, por lo que yo le iba esperando, pero él siempre llegaba. Lo podía esperar más o menos, pero yo sabía que llegaría. Y de hecho, después de muchos días sin ver mi cuerpo, me desnudé y me observé, me horroricé al observar a una persona a la que no conocía. No solo ya por la larga barba que llevaba, sino porque había perdido a lo mejor 15 kilos, estaba prácticamente raquítico, en un estado en el que nunca había estado antes, y aquello me chocó profundamente, el ver hasta qué punto aquella expedición y aquella aventura estaba desgastando y deteriorando nuestro propio cuerpo. En Dunai tuvimos que hacer una pausa obligada. Por culpa del dengue que cogí en Katmandú antes de empezar la expedición, tuvimos que posponer un poco el inicio de esta, y estas semanas de diferencia provocaron que no pudiésemos acabar la expedición dentro de los límites que marcaba mi visado. Entonces lo que tuvimos que hacer fue parar en Dunai, en la capital de Dolpa, y en mi caso salir del país porque se me acababa el visado. Fui a la India y tuve que esperar unos días hasta el año nuevo, y ya entonces pues iba a volver, a encontrarme con Dani y retomar la expedición exactamente desde Dunai. Si hasta ahora ya nos estaba pareciendo complicado el Himalaya, ahora en Dunai empezaba el invierno fuerte, el invierno duro del Himalaya. Habíamos estado 2 meses y medio transitando por las rutas más altas y extremas del Himalaya, viendo y viviendo cosas que no habíamos visto hasta ese momento. Pero ahora nos esperaba una parte un poco más baja del Himalaya, pero nos esperaba el Himalaya en todo su esplendor, nos esperaba el Himalaya en pleno invierno y con todos los problemas y todos los riesgos que ello conlleva.